Hola, en esta clase vamos a hablar un poco acerca del ciclo celular y la mitosis. Resulta que una célula puede estar pancha por su vida, cumpliendo sus funciones, en sus quehaceres cotidianos, yendo de compras, hasta que llega un momento que alguien le envía una señal y le dice: mira, vos célula, ahora te tenés que dividir. Entonces literalmente una célula madre va a dar lugar a dos células hijas, así se denominan. Ahora bien, razonémoslo juntos. Para yo, como célula madre, poder dar la posibilidad a dos células hijas, tengo que dotarlas de toda la capacidad para sobrevivir. Es decir, debo proveerme antes de todos los orgánulos que vayan a necesitar, la energía y los nutrientes necesarios, el material genético. Y todas esas cuestiones tienen que ir indudablemente antes de que comience esta división. Entonces, a toda la vida cotidiana de una célula, más esa preparación para la división celular, se denomina interfase. Y puntualmente a la división se le denomina mitosis. Entonces definimos a la mitosis como a la división celular, que incluye a la división del núcleo, que es lo que se denomina cariocinesis, y a la división también del citoplasma, que lo va a acompañar, que se denomina citocinesis. En esta imagen podemos ver todo un ciclo celular, en donde en esta fracción, en rojo, representa a la división celular. Por ende, cada célula hija va a comenzar una nueva interfase, o sea, lo que decíamos nosotros que es la vida cotidiana de la célula. Esta interfase, como vemos acá en este diagrama, está dividida en tres sectores. En naranja, la fase G1. En amarillo, la fase S. Y en azul la fase G2. S viene de síntesis. Ahora vamos a ver por qué. Y G viene de, en inglés, gap, que significa espacio, brecha o en este caso, intervalo. Entonces, G1 es el intervalo entre una mitosis y la fase de síntesis y G2 es el intervalo entre la fase de síntesis y la mitosis. Vemos que G1 es la fase más larga. Y esto tiene que ver justamente con lo que decíamos, que se encarga de todo lo que es el crecimiento, la función, el desarrollo celular. Es decir, en G1 la célula está haciendo de la suya, está cumpliendo sus funciones normales. Supongamos que es una célula con capacidad de sintetizar y liberar hormonas. Entonces en su vida va a estar produciendo energía para cumplirlo, va a estar sintetizando a las hormonas, ya sean proteicas o lipídicas o glucoproteicas, va a estar empaquetándolas y liberándolas. O sea, está cumpliendo su labor en G1. Además, vemos que acá hay un bucle en donde la célula puede ir a una fase extra. Es lo que se denomina G0. En realidad, está mal denominada G0, es GO, en donde la O viene de, en inglés, outside, que significa afuera. ¿Afuera de qué? Afuera del ciclo. Por ende, es una vía de escape para algunas células que entran en G0 y no van a participar ni de la interfase normal ni de la división celular. Pero supongamos que seguimos en el curso y vamos a ver que esta célula y todas las células que estén en interfase en G1 en nuestro organismo van a tener una disposición 2N, 2C. Con la N estamos representando el número cromosómico, o sea, la cantidad de cromosomas que tenemos. Como nosotros tenemos cromosomas pares, significa que somos organismos diploides, tenemos un 2N. Por ende tenemos 23 pares justamente de cromosomas. La C hace referencia a la cantidad de ADN que tenemos en esa célula en cuestión. Normalmente yo tengo una cierta cantidad de ADN para cada cromosoma, por ende también se representa con el número 2. Pero yo en algún momento puedo decirle a la célula que replique su ADN, es decir, que lo duplique. Entonces ahí voy a tener el doble de ADN. Pero no necesariamente el doble de cromosomas, porque los cromosomas son la forma de cómo se empaqueta y organiza el ADN. Entonces yo lo puedo duplicar al ADN, pero lo empaqueto en la misma cantidad de cromosomas. Eso es lo que sucede en la fase S. En la fase S vamos a replicar el ADN. En esta replicación de ADN justamente lo duplico y voy a tener una disposición 2N, 4C, porque la C es la cantidad de ADN. Además, lo que voy a hacer es duplicar los centríolos, porque los centríolos, si recordamos generalidades de la célula,
son fundamentales en la organización de los microtúbulos, que van a tomar un rol fundamental en la mitosis. Cuando lleguemos al final de G2 vamos a tener una célula dotada con justamente el doble de ADN. Pero fíjense que como ambas cromátides hermanas están apareadas a nivel del centrómero, yo no aumento el número de cromosomas, sino que se mantiene igual. Por eso decíamos que solo aumenta el número de ADN, pero no el número de cromosomas. En G2 vamos a tener distintos estadios para chequear que realmente el ADN que se replicó a nivel de la fase de síntesis esté correctamente replicado y no haya alteraciones genéticas, es decir, mutaciones. Una mutación es un error en el apareamiento de bases. Yo cuando hago una replicación, acuérdense, tengo que hacer coincidir bases opuestas y voy haciendo un espejo de cada hebra. Si en algún punto alguna de las enzimas le llega a errar en qué base nitrogenada tiene que disponer a este nivel, lo que va a generar es una mutación, es decir, de nuevo, un error en el apareamiento de las bases. Entonces, a nivel de G2 se chequea que no haya mutaciones y de haberlas se las repara. Además, como ya duplicamos los centríolos, estamos plenamente capacitados para la síntesis de microtúbulos. Vamos a ver que a lo largo del ciclo celular tenemos un montón de banderines. Estos banderines representan los diversos puntos de control, en donde se va a chequear que realmente la célula esté en plena capacidad para poder hacer una división celular a este nivel. De todos los puntos de control, el más importante es el que está acá en banderín rojo. Fíjense que está al final de G1 cuando habilita al comienzo de la fase S. Este banderín rojo representa lo que se conoce como punto R, o punto de no retorno justamente. El punto de no retorno es la habilitación por parte de diversos mecanismos celulares para poder replicar el ADN. ¿Y qué parámetros tiene en cuenta? Sobre todo que la célula tenga la capacidad a nivel de orgánulos y energía, es decir, que esté correctamente nutrida, por así decirlo, la célula, para poder someterse a la división celular. Una vez comenzado el punto de no retorno, no hay vuelta de volver atrás justamente. Entonces, sí o sí, se va a continuar a las siguientes fases. A la fase de síntesis, a la fase G2, y si los puntos de control de la fase S y la fase de G2 dicen que está todo ok, podemos comenzar la mitosis. Hasta ahora, al final de la fase G1, la célula se prepara para la división, entonces comienza a acumular nutrientes. Además, en la fase S replica el ADN, entonces ya tengo el doble de material genético ahora para 2 células hijas. Y ahora sí, comenzamos la mitosis. Con una célula que no es como cualquier célula, tiene un material genético dispuestos en cromosomas con un número cromosómico de 2, es decir, tenemos a este nivel 46 cromosomas, pero el doble de ADN, a comparación de una célula que está viviendo su vida normal. Así, la primera fase es la que se denomina profase. En la mitosis, como yo voy a compactar cada vez más el material genético, vaya disminuyendo cada vez más la síntesis de proteínas, porque con un ADN que esté compacto, las enzimas no pueden ponerse a transcribir ARN. Entonces, lo que vamos a ver es que a nivel de profase, por ejemplo, el nucleolo ya no lo veo, porque recuerden que el nucleolo era un acúmulo de ADN más ARN ribosomal. Y como cada vez yo estoy compactando más este ADN y sintetizo menos proteínas, a nivel de profase, que es la primera fase de la mitosis, ya no veo más el nucleolo. Además, otra característica es que se comienza a condensar mucho el ADN en forma de cromosomas justamente. Los centríolos van a migrar. ¿Hacia dónde van a migrar? En una primera instancia se ubican en una línea media, en lo que se denomina el ecuador de la célula, y van a comenzar a migrar, como mi puntero, hacia uno de los polos de la célula, ya sea un polo inferior o un polo superior. La célula sigue teniendo la misma cantidad de ADN y de cromosomas. En la metafase tenemos la máxima condensación de ADN. Si el ADN está muy condensado, no hay síntesis proteica. Entonces, en metafase ya no hay más síntesis proteica. Los centríolos que habíamos duplicado, tenemos uno en un polo y otro en otro polo, han migrado justamente hacia los polos. Los cromosomas se disponen en una línea media, formando el ecuador de la célula, o lo que se denomina como placa ecuatorial.
Y los centríolos están produciendo todas estas liñitas, que estas liñitas son ni más ni menos que microtúbulos. Vamos a ver que tenemos tres tipos de microtúbulos, que junto con los centríolos van a ser al aparato mitótico o al uso mitótico. El uso mitótico, que es este conjunto de centríolos con microtúbulos, se dispone de una forma muy particular. Y vamos a tener los microtúbulos que van desde el polo hacia los cromosomas. ¿Hacia qué parte de los cromosomas? Hacia los cinetocoros que habíamos estudiado en la clase de cromosomas. Y son muy importantes porque son los que van a atraer a los cromosomas hacia un polo o hacia el otro. Entonces fíjense que a este nivel, por ejemplo, este microtúbulo se engancha en el centrómero, en el cinetocoro en este caso, de cada cromosoma. Seguimos teniendo una disposición 2n4c. La fase que sigue es la anafase, en donde fíjense cómo aquellos microtúbulos centriolares que yo les había mencionado atraen hacia cada polo a las cromátides hermanas. ¿Qué significa esto? Que tengo un cromosoma y a su hermano, cada uno hacia un polo. Por ende, estoy repartiendo los genes hacia cada polo de la célula de forma equitativa. Es decir, nunca voy a tener dos cromosomas 1 en un polo, sino que una cromátide de un cromosoma 1 se me va hacia un polo, la cromátide hermana se me va hacia el otro polo. Lo mismo pasa con el cromosoma 15, por ejemplo. Un cromosoma 15 se me viene a este polo y el hermano 15 se me va a este polo. Entonces, se separan las cromátides hermanas, cada una se va a un polo, y lo que genero a este nivel es que ahora sí, lo que hice fue duplicar la cantidad de cromosomas que tenía, porque separé a las hermanas. Entonces ahora voy a tener una disposición 4n4c. Comparando con una célula normal, tengo el doble de material genético, el doble de ADN y el doble de cromosomas. Ahora, si razonamos, en cada polo tengo una disposición 2n2c, a este nivel y a este nivel. Y en el global de toda la célula tengo una disposición 4n4c. La última fase es la telofase, en donde lo fundamental es que se va a producir a este nivel la citocinesis, es decir, la división ahora sí del citoplasma. Para ello, lo que va a suceder es que se va a formar un anillo de constricción. Este anillo de constricción tiene las mismas proteínas que tiene, por ejemplo, el músculo. Tiene actina y miosina, en donde literalmente va a ir contrayéndose hasta formar dos células separadas. Además, fíjense en la imagen que comienza a reaparecer la envoltura nuclear. Paulatinamente va a extenderse cada vez más el ADN y va a comenzar la síntesis de proteínas, reanudándose así los procesos normales de la célula. De esta forma lo que logramos es que la mitad de todo este material genético se vaya hacia un polo y la otra mitad hacia el otro polo. Entonces, en cada célula redujimos a la mitad tanto la cantidad de cromosomas como el material genético presente, dando como resultado dos células hijas con una disposición 2n2c cada una, capaces ahora sí de ingresar a la interfase nuevamente, a G1. Podemos decir entonces que la mitosis es ecuacional. ¿Por qué? Porque lo que hice fue duplicar el material genético que tenía y lo dividí exactamente a la mitad. Entonces mis células hija van a tener la misma cantidad de cromosomas y de ADN que la célula madre que me dio origen a las dos. De esta forma concluimos esta clase de mitosis.